Continuamos con lo que sería la segunda parte, es decir, de este recorrido por la historia como ciencia, cómo se construye como ciencia y el oficio del historiador. El texto lo que plantea es, bueno, claramente la historia como ciencia y la formación de este oficio es de muy largo plazo, ¿sí? Entonces lo que se plantean son por lo menos 5 grandes líneas de ese recorrido de profesionalización y demás. Es tan extenso ese recorrido que el punto de partida, de hecho, es para poder ir viendo cómo se va conformando la historia como ciencia, parte ya antes de Cristo, ¿no? Entre el siglo V y siglo II antes de Cristo, en el periodo greco-romano, ¿sí? Donde por primera vez ahí se va a dar inicio a lo que se conoce como el discurso, o se va a inventar lo que se conoce como el discurso histórico, y también el concepto de testimonio, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre eso, pero primero vamos a nombrar esos cinco líneas, ¿sí? Un segundo momento, una segunda gran línea está en el siglo IV, que sería sobre el cristianismo, y donde quizá lo más destacable como renovación dentro de la ciencia como historia tiene que ver con la aparición de la cronología, ¿sí? O comienza justamente a profundizarse el tema de la cuestión de la cronología, cómo medir o cómo calcular el tiempo, cómo organizar el tiempo. El tercer momento importante tiene que ver con el siglo XVIII, donde se crean las primeras instituciones importantes dentro del campo historiográfico, pero aparte también se empiezan a ampliar las curiosidades, digamos, las curiosidades como campo de la historia. Bueno, el siglo XIX, que algo dijimos en el otro video, ¿no? Que es el momento donde aparece la base de la documentación histórica, cuando la historia comienza a ser una historia mucho más erudita y sienta o empieza a consolidar mucho más la base de una historia como ciencia, ¿no? Como mucho más seria, con un método, con un procedimiento. También es cuando la historia se empieza a extender por todos lados, ¿no? Se extiende por doquier. Y finalmente la última línea, que nosotros no la vamos a tratar en este video, porque es mucho más extenso, lo vamos a tratar en otro, es el siglo XX. El siglo XX entra una crisis de la historia, pero también una crisis de la humanidad, está claro, a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y de la crisis económica mundial de 1930. Pensamos que el lineamiento anterior lo llaman positivismo, ¿no? Y se pensaba de que iba un progreso indefinido en la humanidad y estalla la guerra y esto, ¿no? Sucumbe a la humanidad y también a la historia como ciencia y su estudio. Entonces va a haber una crisis y va a haber una fuerte renovación de la historia y una revolución documental. Pero el siglo XX nosotros lo vamos a ver en otro video, ¿sí? Ahora lo que me interesa son esas primeras 4 grandes líneas del movimiento. Se despertaron mis hijos, así que posiblemente haya una interrupción o algo, eso por la duda, posiblemente escuchen algo, que se peleen o que me vengan a preguntar algo. Bueno, comenzamos con el primer gran lineamiento que marca un poco el inicio de la historia, que tiene que ver con el periodo greco-romano. Un historiador muy importante, un historiador italiano muy importante, Arnaldo Mopigliano, ¿sí? Que ha escrito mucho sobre el tema de la historia como ciencia y demás, plantea, digamos, subraya que esos historiadores greco-romanos preferían fundamentalmente lo que es el pasado cercano, ¿sí? Esto que voy a decir está orientado particularmente a los alumnos de cuarto año, ¿no? Cuarto año ustedes tienen EDI, tienen historia reciente con Rubén Acinelli, posiblemente van a ver la resistencia que hubo en principio con la historia reciente, que era aceptada y demás. Bueno, pensemos que el punto de partida tiene que ver con historia reciente en realidad, ¿sí? Volvemos. Había una preferencia por el pasado cercano y claramente por los testimonios, ¿no? Heródoto es un ejemplo de eso, también conocido considerado como el padre de la historia, ¿no? Que hace viajes a
a lugares y él trata de estudiar sobre las comunidades bárbaras, ¿sí? Y lo hace a partir de testimonio de personas vivientes, obviamente. Bueno, Tucídides también, que hace una historia de la guerra del Peloponeso, lo hace a partir de esos testimonios. Ahora, el testimonio vivido o directo no es el más seleccionado, pero eso no impide de que estos historiadores, estos primeros historiadores, critiquen esos testimonios. Y no quiere decir que tomaban el testimonio como la verdad, sino que lo ponían en discusión, lo podían discutir. Finalmente, dentro de ese periodo, cabe destacar también un historiador, Polibio, ¿sí? Se llamaba, que es el primero que va a determinar, a enfatizar sobre el tema de las causas y las consecuencias en la historia, ¿sí? Por primera vez va a destacar el tema de las causas y las consecuencias. Ustedes tienen en la página 112 una cita textual ¿no? que Legoff recoge una cita textual de Polibio, que dice: los historiadores y los lectores tienen que atender no tanto a la exposición de los hechos cuanto a las circunstancias que los precedieron, a los concomitantes y subsiguientes a los hechos mismos. Porque si se elimina el estudio de la historia, las causas, los medios y los fines que determinaron los acontecimientos y el resultado afortunado o no que tuvieron, lo que queda en la historia es un espectáculo declamatorio, no una obra instructiva, y si se produce un goce momentáneo no sirve para el futuro. Las partes indispensables de la historia son las que consideran las consecuencias, las circunstancias concomitantes y especialmente las causas de los acontecimientos. Entonces, por primera vez se menciona esta cuestión. Ya tenemos el discurso histórico, ya tenemos el testimonio, se estima una historia siempre reciente, ¿no? Un pasado cercano para estos historiadores, pero acá se agrega algo más con Polibio que tiene que ver con tratar de identificar no el hecho, ejemplo, guerra del Peloponeso, bueno, cuáles fueron las causas de la guerra y cuáles fueron las consecuencias de la guerra, ¿sí? Ese tipo de lectura. Bien, por último, y para cerrar con esa primera gran línea, digamos, de la historia, de sus inicios como ciencia, decirte que sobre todo la historia se consideraba como la verdad, ¿sí? Se asociaba con la verdad. El mayor ejemplo puede ser el de Cicerón, ¿no? Que Cicerón mencionaba o definía la historia como la luz de verdad, ¿sí? Luz de verdad. Bueno, en realidad la historia es una construcción, no una reconstrucción. Por lo tanto, hablar de la verdad en la historia, uno lo reconstruye a partir de una variables importantes como los actores sociales, documentos que trabaja, la misma pregunta que hace un historiador y demás, ¿no? Es mucho más vasto. Pero lo cierto es que esta idea de que la historia como la verdad o como la luz de verdad que plantea Cicerón va a llegar hasta la Edad Media, hasta el Renacimiento, ¿sí? Va a ser tomado en la Edad Media y en el Renacimiento va recién comenzar a cuestionarse todo eso. La segunda gran línea, hablamos del cristianismo, ¿sí? de lo que es el cristianismo. Bueno, tuvo un aporte muy importante, habíamos dicho, con respecto a la cronología, ¿no? Pero antes de la cronología tenemos que destacar primero una figura dentro de ese periodo, que es la de Eusebio de Cesarea, párrafo aparte entre paréntesis, ¿no? Cesarea es un lugar, pero Cesarea también viene, la palabra cesárea que todos la conocemos, ¿no? de que es una práctica para el nacimiento cuando no se puede dar un parto natural, ¿sí? Se llama cesárea porque justamente lo que significa es que pertenece al César, ¿no? Y es porque se estima, es una práctica muy antigua, y se estima que Julio César había nacido a partir de esa práctica, ¿no? A partir de una cesárea, por eso se lo conoce como cesárea justamente, ¿no? Alrededor del año 100 a.C. Pero bueno, retomando, cerrando ya el paréntesis, retomando
los aportes que se ha dado en esta línea, esta segunda línea, los aportes para la historia como ciencia. Hablamos de Eusebio de Cesarea, porque es importante, porque es el primer historiador que piensa como un historiador moderno en el sentido de las citas. Él comienza a citar, ¿sí? Cita textual de documentos muy antiguos. Esto le permite, por primera vez, alejarse de ese pasado cercano. Es decir, no solamente poder reconstruir un pasado a partir de testimonios vivos, sino que además se puede reconstruir a partir de testimonios mucho más antiguos, siempre y cuando se los cite, ¿no? Se tenga la prueba de que estos documentos existieron y de dónde se sacó, ¿no? Entonces esto permite a la historia un segundo paso, que es remontarse en tiempo más antiguo para los historiadores que lo están formulando. Y hablamos de la periodización histórica, ¿no? Eusebio de Cesarea plantea una primera cronología histórica, obviamente religiosa, ¿no? Él escribió una historia eclesiástica, ¿no? Una historia de la iglesia muy importante, eso está más que claro, y obviamente que la cronología también va a responder a cuestiones del cristianismo. Esa cronología la planteaba en 6 grandes edades, ¿no? Hasta Noé, hasta Abraham, hasta David, hasta el cautiverio de Babilonia, hasta Cristo y después de Cristo. ¿Sí? Esa es el primer gran cronología, que surge para estudiar la historia, que está muy obviamente vinculado con la religión. Va a ser recién, esto es en el siglo IV, todo esto está planteando Eusebio de Cesarea en el siglo IV. En el siglo VI, un monje romano, Dionisio, va a plantear por primera vez una cronología que es en el antes de Cristo y en el después de Cristo, ¿sí? Por primera vez va a plantear eso en el siglo VI, pero recién en el siglo XI se va a introducir esto, ¿sí? Cronológicamente hablando, en el antes y después de Cristo, que llega hasta el día de hoy como una división grande de la historia. También tuvo otros aportes este periodo, no solamente esto que decíamos de las citas y de la cronología, como por ejemplo los historiadores del Renacimiento para esta época van a incluir una crítica de documentos muy fuerte, porque lo van a asociar con la filología, ¿no? La filología es una ciencia que lo que estudia son los textos, ¿sí? Es una crítica de texto, la filología. Entonces por primera vez tenemos un intento más fuerte de crítica sobre el documento, ¿sí? Pero también tenemos por primera vez un cruce de esto de lo que nosotros conocemos como ciencias auxiliares, que esto llega al día de hoy, lo vamos a ver con la historiografía del siglo XX en otro momento, y ni que hablar con la forma de hacer historia en la actualidad, del siglo XXI, ¿no? Pero acá, bueno, se está apoyando en otra ciencia para poder estudiar el pasado, bien, como punto muy, muy importante. También es importante en este periodo el tema de la reforma, claramente, ¿no? Porque la reforma religiosa también lo que lleva a todo un cuestionamiento de la religión y al mismo tiempo del estudio del pasado, ¿no? Ya el estudio del pasado no solamente va a ser sobre la religión, sino que se va a ampliar en otros temas, ¿no? Se va a empezar a discutir un poco la cuestión del cristianismo. El siglo XVI es el siglo que por primera vez aparece la periodización, la noción de siglos, por primera vez, ¿sí? Antes era simplemente antes y después de Cristo, ahora va a estar esta formulación de los siglos, ¿no? Hay también, ya para el siglo XVII, una serie, como una ampliación, si se quiere, de los campos de estudio. Se van a empezar a estudiar la moneda, se van a empezar a estudiar, es decir, se va a dejar de estudiar temas generales, ¿no? Y se va como a especificar, por decirlo de alguna manera, a fragmentar un poco más los estudios, por ejemplo, estudios de la moneda, por ejemplo, lo que tiene que ver con la vida de los santos, ¿sí? Pero esos estudios generalmente no están realizados por lo que podemos llamar historiadores, sino más bien anticuarios, es decir, aficionados, digamos, a la historia, ¿sí?
simplemente aficionados a las antigüedades, ¿no? Aficionados al pasado. Quizás lo último para destacar de este periodo tiene que ver con que en los tiempos de Luis XIV, el monarca Luis XIV, se va a realizar el primer trabajo general, la primera obra colectiva, ¿no? Quiero decir, sobre determinados temas, ¿no? Lo que plantea una publicación que tiene que ver con la historia de la vida de los santos, ¿sí? Es por primera vez dentro de la historia como ciencia, como oficio y demás, de que sobre un tema concreto van a haber varias personas que escriban y que publiquen, ¿sí? También va a haber en ese mismo momento, por la orden de los benedictos, una historia de los padres, no de los santos, de los padres, no de los curas y demás, en una compilación colectiva. Bueno, el tercer grupo o línea de la historia, que era el siglo XVIII, está muy fuertemente marcado por el racionalismo filosófico, ¿sí? Ahí ya comienza a haber un claro rechazo a la providencia y empieza a tomarse las explicaciones por causas naturales, ¿no? Comienza a haber un alejamiento, si se quiere, más de las explicaciones religiosas, más aún. Y también comienza a haber como una ampliación hacia los estudios de varias civilizaciones, ¿no? Ya el marco de la historia como oficio y el estudio solamente de Europa va a empezar a romperse y va a empezar a ampliarse, digamos, el estudio de otras latitudes. Pero siempre empujado, ¿no? desde una historia eurocéntrica, ¿no? Eso claramente. Bueno, y finalmente llegamos a la última línea historiográfica que vamos a ver en este video, que es el siglo XIX, que algo charlamos, ¿no? El siglo XIX es decisivo porque lo que permite es que definitivamente se produzca un método crítico, aunque ese método crítico ya dijimos, ¿no? Estamos hablando de ese método crítico tradicional que consistía en una crítica del documento, una crítica interna y externa, y no más que eso después se va a cuestionar. Pero bueno, es un primer paso porque hay una crítica hacia el documento, porque también sienta las bases de la documentación histórica, ¿no? Esto de que la historia se hace con documentos y demás, ya sacando las fábulas, los mitos, ¿no? Corriendo todo eso. Pero aparte también el siglo XIX es muy importante en la conformación del oficio del historiador y de la historia como ciencia, porque comienza a institucionalizarse la historia, comienzan a crearse una gran cantidad de instituciones de estudio filosófico, ahí empiezan a haber publicaciones, es decir, se empieza a divulgar los estudios históricos y finalmente también comienza la enseñanza. Eso también es importante y forma parte de lo que quiere ser una ciencia. Para que algo sea una ciencia también se tiene que enseñar, se tiene que poder enseñar. Bueno, claramente el siglo XIX comienza a ampliarse las latitudes y demás, pero digamos el lugar importante, el lugar que se destaca en esta consolidación que comienza a sentarse de la historia como ciencia está claramente en Prusia. Prusia es el lugar por excelencia del siglo XIX donde la historia comienza a consolidarse como tal. Aparecen dos figuras muy destacables, dos prusianos historiadores muy destacables, Mommsen por un lado y Ranké por el otro. Ranké, sin ninguna duda, es el que más se destaca, ¿no? De hecho, algunos lo llaman, así como lo llaman a Herodoto como el padre de la historia, el primer historiador, algunos lo llaman a Ranké como el primer historiador realmente científico, ¿no? Ranké es el primer historiador que logra que dicta un seminario, por ejemplo, un seminario de historia, que consistía, esto para 1840, que consistía en que profesores y alumnos realizaran críticas a textos históricos, críticas,
volvemos en esas críticas tradicionales. Pero sin ninguna duda termina de sentar, ¿no?, las bases de la historia como ciencia. Está claro que es un larguísimo recorrido que hicimos, que empezamos aquí en unos breves minutos, pero es un larguísimo recorrido de cómo se va conformando la historia como ciencia y cómo se va conformando el oficio del historiador. Esto está claro de que tiene cambios muy importantes en el siglo XX y sigue hasta el día de hoy. Entonces nosotros tenemos que comprender esas incorporaciones, esos cambios que van consolidando a la historia como ciencia, porque en definitiva la idea del seminario de investigación histórica es formarnos como historiadores, ¿sí?, o por lo menos sentar la base como historiadores, o llevar una práctica de una investigación histórica. Así que esto es todo por hoy, ¿sí? Luego lo que trabajaremos sería el siglo XX, ¿sí? El siglo XX y la historia, los cambios que sufre la historia como ciencia y como oficio de historiador del siglo XX. Bueno, que sigan bien, cuídense mucho y después del video obviamente lo que vamos a hacer es que ustedes suban los comentarios por el Classroom, que suban los comentarios, que pregunten, que agreguen y demás, ¿sí? Bueno, nos vemos en un rato.